entre el 90 y el 95% de los alumnos inscritos lograban aprobar su examen Ceneval. Si mi maestra Junia por un certificado y por su culpa ya estoy en la superior, ¿no? Y bueno, muchos de esos alumnos ahora pues ya son licenciados, algunos están haciendo maestrías. Llegabas al patio de una casa con 60 sillas, una mesita, un pizarroncito, 3 plumones, una lona, y con eso dabas clase. El maestro de mate les enseñaba con caguamas, ¿no? Digo, conmigo no pasó, pero con otra profesora incluso faltas de respeto físicas. A nosotros se nos pide que no se rompan esas barreras, porque a ellos sí se les permite, ¿no? Nunca se apareció la mamá y me dijo, le tiene que dar clases y prácticamente pues se aguanta, ¿no? O sea, también encuentro gente que dice, pues yo busqué de maestro porque pues no encontré de mi carrera. Trabajábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y como ellos mayormente son dueños de los planteles, pues trabajas de lunes a domingo. Había una docente que se dedicaba a contarle sobre su vida con su pareja. O sea, tú dices, ¿por qué un adolescente tendría que estar pensando en un poliamor? Pues yo la verdad sí me tomé la tarea de revisar en el Código Penal y sí se configuraba un abuso de menores. Sí, por todo lo que ella les decía y cómo se define en el Código Penal. Dije, no, pues sí se hubiera configurado. Tan solo con lo que contaban los niños que ella hacía y decía. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Voz Docente. Gracias a esos nuevos suscriptores en TikTok y en YouTube, porque gracias a ustedes esta comunidad está creciendo cada vez más. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Karen Eunice García Vázquez. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, muchas gracias. ¿Qué te parece si comenzamos? Nos dices en qué áreas y grados te has desempeñado como docente. Bueno, yo cuando empecé como docente inicié en sistemas abiertos, estos cursos de regularización para ingreso a exámenes, y también trabajé con personas adultas en el examen de Ceneval, de Colbach. Entonces, estos sistemas pues tienen su chiste, aunque la gente los toma como que a la ligera, pero bueno, ya platicaré de eso. Y estuve 8 años en esos sistemas, en diversas esos sistemas te obligan a trabajar en varias escuelas a la vez, ¿no? No puedes tener no tienes nada, ¿no? Solo trabajas y se te paga lo que trabajas y ya, no hay contrato, mayormente no hay, o sea, carece de formalidad de esos sistemas, ¿no? Y hace 4 años me fui a trabajar, justamente empezando la pandemia, tenía yo la inquietud de trabajar en sistemas escolarizados y empecé en prepa y después me fui a secundaria. Entonces he trabajado con niños desde secundaria, preparatoria y adultos y sistemas abiertos. Y en el caso de los adultos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo los percibes? ¿Tienen ese ímpetu de terminar cierto grado académico? ¿Les cuesta mucho? ¿Cómo fue eso para ti? Pues fíjate que mi trabajo con adultos yo creo que es mi experiencia más gratificante. ¿Sí? Creo que es una población, híjole, que les aprendes mucho. La gente llega, hay de todo, ¿no? Hay gente que llega con una presión, ellos llegan mayormente a esos sistemas con una presión de necesito un papel para subir de escalafón, para asegurar un trabajo, para que les den una planta, ¿no? Entonces nosotros atendíamos desde personas ya con trabajos en gobierno, con trabajos en partidos políticos, o sea, era una población súper diversa, ¿no? Entonces decían, yo quiero mi papel. Así llegaban con esa expectativa, ¿no? Y como el curso duraba 3 meses, y ellos hacían su examen y eso, sí, o sea, en 3 meses. Yo tenía 12 clases para darles humanidades y enseñarles a hacer un ensayo y ya cállese porque era el examen Ceneval, ¿no? Wow. Y sí lo lográbamos, la verdad sí lo lográbamos, el 90% de nuestros alumnos lo lograban. Trabajábamos muchísimo todas las áreas porque el curso se dividía en 4 áreas como se divide el examen, ¿no? Entonces los 4 profesores que teníamos ese curso, pues trabajábamos así muchísimo resolviendo guías, bueno, todos estábamos como en el mismo rollo de práctica, todos practicando, todo lo tienes que llevar al lado práctico para que ellos razonaran y lograran, y sí lográbamos
pues entre el 90 y el 95% de los alumnos inscritos lograban aprobar su examen Ceneval. Sin trampas, sin pagos, nosotros solamente los capacitábamos y los guiábamos en su proceso de inscripción. No teníamos trato con Ceneval, yo creo que Ceneval ni sabía de la institución, pero sí lo lográbamos, ¿no? Y al ir avanzando en el curso, resultaba que empezaban a interesarse. También ayudaba mucho que el perfil de los profesores que trabajábamos, pues aparte de amar la docencia, amábamos nuestras áreas. O sea, el maestro que daba biológicas, biomédicas, y tú platicabas con él y sabía un montón de cosas, pero las asociaba siempre a la vida real. No era el maestro de, sí, la química y la fórmula. No, como bien teórico, ¿no? O sea, no tan teórico. Está en esto, y lo vas a ver en esto, y en tu cocina, y en tus cosméticos, y entonces la gente sale así como, wow, ¿no? Resultaba que de ahí ya se saltaban a la superior. Decían, yo venía por una, y muchos, no, pues tuve la felicidad de que regresaran a decirme, maestra, yo venía por un certificado y por su culpa ya estoy en la superior, ¿no? Y yo, pues yo decía, ay, qué bonito, ¿no? Y bueno, muchos de esos alumnos ahora pues ya son licenciados, algunos están haciendo maestrías, ¿no? Entonces, mi mayor experiencia, la más bonita, ha sido justamente con adultos, porque tienen esa necesidad, se les despierta el hambre de aprender y decir, si yo hubiera sabido esto, si me lo hubieran dicho, también les nace esto de mejorar la calidad de vida para sus hijos, para su familia. Entonces, en esa institución donde yo estuve 6 años, pues teníamos esa oportunidad, ¿no? No había esto de, no digas eso, esos temas no los toques, eso no les debes de decir. No, era una escuela, pues, que nos daba muchas libertades y todo eso se usaba en beneficio de los alumnos. Y bueno, esa es mi experiencia con los adultos, la verdad ha sido la población con la que más he disfrutado trabajar, porque te comparten un montón de cosas. Sí, es interesante, sobre todo lo que acabas de decir, de que llegan como con una exigencia, quizá un requisito, o sea, lo tengo que sacar por necesidad, pero al final de cuentas como que le agarran amor, ¿no? Le agarran amor a la educación y entonces dicen, no, me sigo a la profesional. Ay, qué bonito de ser eso. Sí. Sí, es muy gratificante. Dices, ay, sí sirvo para algo. ¿No? Sí, ¿no? Y sobre todo que dices que regresaban algunos y agradecerte, eso no tiene precio, ¿verdad? Sí, y como ahí también había los cursos para ingreso a la UNAM y cometemos esa parte de los de para mismo. Prepa, ahí mismo tomaban su curso y también pues la mayoría se quedaban en las escuelas que elegí. Maestra, tengo en su información que trabajó en algún tiempo con situaciones precarias en algún lugar. ¿Cómo fue manejar eso? Porque a veces, bueno, lo que envuelve a lo que es una clase, cuando estamos en un salón normal, que tenemos pizarrón, proyector y otros elementos que nos ayudan a complementar y enriquecer la clase, ¿no? Para que no sea tan plana. ¿Y cómo fue manejar eso para ti? Bueno, el último año, yo lo contrasto con el último año que estuve en una escuela, pues, pues si no bien excelente, pero estaba muy equipada, y a la comparación, justamente en estos sistemas con adultos, sí. A veces dábamos cursos externos se hacían algunos tratos con organizaciones o incluso algunos partidos, y te decían, te toca dar clases en Guelatao, ¿no? Y era viajar hasta allá. A mí no me tocó, a mí me comentaron los profes que les habían tocado los cursos anteriores en Milpa Alta. Entonces llegabas al patio de una casa con 60 sillas, una mesita, un pizarroncito, 3 plumones, una lona, y con eso dabas clase. Wow. Y era increíble porque eso no, o sea, a mí me gusta, tengo muchos alumnos en mi Facebook, que es la única red social que tengo, y ellos ya saben que soy la maestra de los chismes, ¿no? Porque cuando estás dando literatura, la literatura no se puede dar sin historia. Tú tienes que enmarcar históricamente cómo vivía la gente en la Edad Media. No puedes llegar a decir, en el siglo no sé qué, no. ¿Qué onda con esa gente? No, pues a ver, vámonos a viajar y les voy a contar los chismes de la Edad Media, ¿no? ¿Cómo eran los baños? ¿Qué comían? Sí. Cuando ya ubicas al alumno en ese entorno, no del siglo, no niño siglo XXI, con luz, que pues abres la llave y hay agüita, no, escápate de eso y vámonos, ¿no? Cuando ya estás en ese entorno, entonces ya tiene sentido todo lo que se refleja en la literatura. Y ya tienen sentido estas cosas que te preguntan en los exámenes, ¿no? La definición de la literatura de la Edad Media se reconoce y ya me dice, pues sí, porque en esa época, o sea, tienes que contarles chismes
para que ellos se identifiquen culturalmente, ¿no? Y la palabra chisme hace magia, porque cuando tú dices, te voy a contar un chisme, ya ponen atención. Así que, ¿cómo? A ver, cuéntenos, ¿no? Sí. Y sí les cuento chismes, porque también les cuento sobre, o sea, hay que hacer que los alumnos vean a los autores de carne y hueso, que digan, era un humano, y sufría, y le dolía, como yo, va, ¿no? Y lo identifiquen. También le llamo chismes cuando estoy hablando de literatura y me pongo a hablar de ciencia, o sea, me meto en un área que no me corresponde porque me dicen, ¿pero por qué no? Porque soy chismosa. Porque aunque yo no estudie ciencias, me importan los hoyos negros y la contaminación y huella hídrica y de carbón. ¿Y qué? Soy chismosa, ¿no? Y entonces todo eso pues enriquece la clase y la gente se metía en los chismes y cómo cuido el agua y cómo no sé qué, aunque yo nada más daba humanidades y letras, ¿no? Que bueno, en humanidades pues está todo el comportamiento humano. Entonces, pero así como yo te estoy contando, yo creo que mis compañeros profesores que trabajaban ahí, todos hacían lo mismo. El maestro de mate les enseñaba con caguamas, ¿no? Había otro maestro de historia, de letras también. Bueno, él era de letras dramáticas y él les dramatizaba las cosas, ¿no? Y el maestro de historia todo les contaba la historia, digamos, versión cómic, como, o sea, con su toque. Y esto hacía que la gente, aunque no tuviéramos pantallas o material didáctico, pues se fuera con nosotros en el viaje, aterrizara después y no tuviera bronca, ¿no? Entonces, más bien, yo no creo que haya malos alumnos, hay malos docentes. Si no te gusta ser docente, no lo hagas porque no es fácil. Y no tenemos derecho a generarles esta sensación de no soy bueno. Yo cada vez que escucho a alguien que dice, yo no soy bueno para la química, no, sí eres bueno, pero no has encontrado la forma y has tenido muy malos docentes, ¿no? Solo es eso, que no nada más debes amar o sea, no hay que estudiar para tener ni para ser los mejores, tienes que amar lo que estudias. No es el material, es el docente. Es el docente, porque puedes tener tu pizarroncito así chiquito, ¿no? Que tienes y enriquecer que estar borre y borre. La clase. Y hacerlo dinámico, ¿no? También he trabajado con niños así en pandemia, hacía de cursitos de lectura, y tenía niñitos súper chiquitos, y le entran, o sea, tú platicas con ellos y los pones a leer en voz alta, y las vocales y el acento, pero tienes que jugar todo el tiempo, yo juego todo el tiempo, y aún con la gente grande hay que jugar. Pero tienes que aprender a jugar con tu materia, no bajarte de ese pedestal de, las letras son muy serias y los autores, no, o sea, bájalo y ya después le das lo serio. La gente aprende a verlo como parte del desarrollo de la cultura humana, ¿no? Y en esta última escuela que estuve, pues sí teníamos un buen de material, trabajábamos con plataforma de Google y un montón de recursos, herramientas. Y para los niños. Y pregúntame si les importaba. O sea, no. Entonces dices, es un tanto el estrato social, la comodidad, la escuela que no te dices, pues no los voy a reprobar porque la SEP no me lo permite, pero déjame que les cueste un poquito, que valoren, ¿no? Porque ellos saben que no los vas a reprobar. Entonces no es el recurso, porque si en esta escuela los teníamos y era una población más dormida. También la generación, ¿no? Y apenas vi justamente una frase de un periódico chileno que decía que estos chicos que están habituados a las redes sociales no les está siendo benéfico porque se les están apagando un montón de cosas, ¿no? Y no es la tecnología, es el mal uso. Sí, pero para usar ChatGPT para hacer tu ensayo, te da flojera escribir, dicen. Para hacer todo prácticamente, ¿no? Sí, y eso, pues esa es una desventaja que tienen los chicos. Sí. Entonces no desarrollan su expresión escrita, no conocen palabras, no, te pueden entregar un ensayo así que tú dices, wow, ¿no? Y lo paras enfrente y esperas el reflejo de ese escrito y... No, ni al caso. No, entonces es triste. Se quita esa parte del análisis y el conocimiento, el pensamiento crítico. Entonces se elimina, ¿no? Al utilizar ese tipo de herramientas que sí se deben de utilizar, son buenas, pero hay que saber para qué y cómo. Y ahorita que comentabas que quizá a lo mejor cuando sí se tienen los recursos, tal vez no se aprovechen por los mismos alumnos, incluso hasta por los docentes, ¿no? ¿Cómo te ha ido en esa parte? Porque aquí hemos escuchado varias experiencias y parece como que es una constante de que decimos, bueno, las instituciones privadas
Lo que más les interesa es el dinero. Pero ¿cómo ha sido para ti? Pues justamente esa fue la razón mi decisión por la que yo salgo de esa institución, por la falta de disciplina, ¿no? Es decir, tampoco considero que esto, hay una frase que entre profesores, que sobre todo los profesores mayores, que dicen, el profesor ya no tiene autoridad, ¿no? El profesor ya no manda, y eso a mí se me hace pues peligroso, porque siento que el alumno tiene que hacer lo que diga el profesor, y dices, no, no funciona de esa manera. Primero, pues el alumno te da lo que le das, si tú lo respetas y lo tratas Sí, dignamente, es el alumno recíproco. siempre te va a tratar así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo mis formas de disciplina tenía un grupo en especial que no querían tomar clase, y yo se me hace desgastante eso de, ¿cómo me decía? Bueno, no quieren tomar clase, pues no les doy clase, ¿no? Les busco material, lo copian, les dejo tarea, Y y ya. Ajá, apegado al mismo temario que estaba trabajando con los otros grupos, no les quito, tampoco los voy a forzar, y yo tampoco me desgasto. Entonces, pues estos niños, al ver que no había ya la interacción ni de ninguna manera, solamente llegaban, ahí está su PDF, cópienlo, resúmanlo, como gusten, y hacen ay, las actividades, qué ¿no? triste que se llegara a eso, ¿no? Pues estuvimos así, esta decisión yo la tomo hasta febrero, o sea, sí me esperé 2 parciales para Sí. tomar diferentes medidas, hacer cartas, hablar con ellos, pedir apoyo, se pidió apoyo, Sí, la sí. institución así, no sé, no me importa. Bueno, entonces ya yo tomo esta decisión hasta febrero, marzo, antes de las vacaciones, Ujú. y ya, les dije, pues no me hacen caso, no me ayudan, no me voy a desgastar, tampoco los voy a desgastar a ellos, no los dejo sin información, y ahora sí que pues el que guste, ahí está, ¿no? Y entonces la dueña, como los papás empezaron a, no, ¿por qué la Qué maestra? fácil. Porque pues ya los niños ya empezaron, la maestra no nos da clases, y a los otros grupos sí, que no sé qué. Pues ya yo le explico, y su respuesta fue esa. Al final yo le dije, ellos no llegan temprano. Era un grupo con muchas faltas de respeto que, digo, conmigo no pasó, pero con otra profesora incluso faltas de respeto físicas, ¿no? ¿Físicas? Ajá, así de hacerle una bromita, como que casi casi darle un beso a la maestra, o sea que incluye un tocamiento así de cara, Claro. y digo, a nosotros se nos pide que no se rompan esas barreras, Ujú. porque a ellos sí se les permite, ¿no? Y esa es la razón por la que yo decido no les estoy quitando la atención ni la información, mientras estén en el salón yo los cuido, pero una serie de faltas de respeto así tremendas, un niño que decía muchísimas groserías todo el tiempo, así pero horribles, o sea, sobre todo así sí, y le dije yo no te voy a escuchar. No me asustan, sí las conozco, pero no te voy a escuchar, Sí, pero porque ¿a ya ti llevo todo el directamente año así. o entre No, compañeros? a hablar pues entre compañeros, Ujú. pero insultos mayormente pues hacia el género femenino, ¿no? Mm. Entonces, muchas groserías en voz alta, ¿no? Y siempre guarda silencio, esas no se usan, incluso les digo, bueno, usen sinónimos, usen un diccionario y Ujú. busquen el sinónimo, y no la digan así, ¿no? ¿Qué grado era la Total maestra? que tercero, ya era un tercero. Tercero de Entonces primaria. ya de secundaria. Ah, de No, secundaria. Ok. ajá, secundaria. Entonces ya, pues sí le dije que quería que su mamá viniera, y le dije también al director que solicitaba que Ujú. la mamá viniera, y le dije al niño, pues yo quiero que tu mamá me diga por qué yo tengo que escucharte y por Sí, qué todos soportar eso. tenemos que escucharte de esa manera hablar. Ujú. Y no, pues no me hicieron caso, ¿no? O Me sea, dijeron, no te fue la tienes que mamá. aguantar. Nunca fue la mamá. Yo le pedí al director y nunca se Tampoco le apareció la importó. mamá, y me dijo, le tiene que dar clases, y prácticamente pues se aguanta, ¿no? Dije, bueno. Entonces ya le dije, sí te voy a aceptar, pero siéntate ahí y solo mantente en silencio. Ok, ya, Ujú. ¿no? Y ya, esa fue una. Y ya después, pues a mí se me ocurrió la maravillosa idea de decirle, los que quieran tomar clases, siéntense de este lado, y los que no, siéntense del otro, y solo no hablen para que yo les pueda dar clases a los compañeros que sí quieren. Y así lo hice. Entonces ellos fueron a decir que yo los había separado, que los había discriminado y que no sé qué. Entonces le Mm. digo a la dueña, yo tomé esa decisión justamente para, pues ellos de ese lado,
pues únicamente que no se pelearan, que, o sea, cuidarlos, pero que no, que no me interrumpan, no los forzo, y a los que sí, pues les presto toda mi atención. Y la respuesta de ella, o sea, me decía, sí, sí, tienes razón, sí, y al final me dijo, pero están pagando, ¿no? Ujú. Y les Pero no tienes que hizo dar nada clase para como tú. resolver cuando empezó el No, problema. no, de hecho, esa vez que hablé con ella, pues hablamos y a las horas me dijo, voy a hablar con ellos, y a las horas después llegó cuando me tocaba clase con ellos, y entonces ya yo fui la más villana del mundo, Sí, la pues. peor maestra, porque yo no les quería dar clase, porque así. Y dije, bueno, está bien, no, creo que no estamos en el mismo rollo, ¿no? Y pues esa fue la razón por la que yo dije, pues creo que no, porque sí, o sea, sí es importante la cuestión económica, pero se supone que mi entendido es que si pagas una escuela es porque vas a recibir calidad, ¿no? Se supone. Se supondría. Si quieres hacer más o dar más en tu entendido de la educación, de tu compromiso, ¿no? Sí. Docente de preparar, pues Ajá. no. Y es que No, luchar contra tanto desinterés todos los días, híjole, qué difícil. Entonces tú terminaste renunciando. sí, porque yo me desgasté y empecé a notarlo porque se me empezó a apagar mi creatividad, ¿no? Yo soy muy, muy creativa, muy, y como Sí, que yo porque ya no decía, tenías ganas de aplicarla. ¿Para qué? sí, pues al final era como ir como muchos maestros, ¿no? Que no les gusta la docencia, vengo, me tiro un rollo y pues, Y ya. Ujú. y no, yo nunca he sido así. Entonces ya como que mi corazoncito de maestra dijo, ay no, ¿qué estoy haciendo? Y me sentí perdida así, y ya, ahorita como que ya voy retomando pilas, pero sí tenemos ese problema porque no nada más me ha pasado con las instituciones, o sea, también encuentro gente que dice, pues yo busqué de maestro porque pues no encontré de mi carrera. Ay, qué triste. Ajá, Bueno. ingenieros de, pues a ver qué, ¿no? Pues, Ujú. Sí. pero no son docentes, ¿no? Y no les interesan los chavos, y pues sí notas la frustración de decir, ay, otra vez los chamacos, y dices, es que debe gustarte estar con los chamacos, ¿no? O sea, Sí, y porque con la siempre gente. estás ahí. Ajá. Sí, exactamente. Ah, maestra, leí también que alguna vez experimentaste o no sé si presenciaste algunas situaciones peligrosas de maestros a alumnos o al revés. Sí, fíjate que eso fue justamente en esta institución, en esta A última. la misma. Ujú. Sí, porque anteriormente, bueno, en los sistemas de regularización bueno, uno como docente sí permanece en la institución todo el día, ¿no? Trabajas turnos de 8 Sí, de la mañana a 8 de la noche, pero los tienes 8 3 de la horas. noche. Ajá, ¿Salías de 8 a 8? ajá, por eso a veces cuando me dicen, o sea, todos estos años, y yo los primeros años cuando empecé a trabajar como docente, Ajá. en una escuela bien famosísima que se dedica, de hecho, de las primeras escuelas que empezó a dar estos cursos, Ujú. este, trabajábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, y como ellos mayormente son dueños de los planteles, pues trabajas de lunes a domingo. Y en esos sistemas llegas a permanecer también en la escuela donde estuve 6 años, en el centro. Sí. Igual, ahí trabajamos los domingos de 8 a 5, pero a veces te la paso, cuando hay muchísima demanda, los cursos son de 8 a 11, de 11 a 2, de 2 a 5 y de 5 a 8. Entonces en el de 2 a 5 les dices, denme media hora, voy a bajar a comer y Sí. regreso. Entonces, así cuando te dicen, ¿y por qué tanto? Dices, pues me la pasé 8 años así, pero ahí todos era el coordinador, a veces en la mañana, así, ¿cuánto llevas sin descansar? Y los coordinadores llegaban a estar hasta 4 meses sin descanso, así, de 8 a 8, de lunes a Sí. domingo. Ujú. Sí, sí. Este, más bien fue aquí en escolarizado, pues había una situación, porque llegó un punto, hasta el segundo año que yo llegué a trabajar a esta institución, todos empezamos a caer en un punto en los consejos técnicos de que los niños estaban excesivamente sexualizados, ¿no? O sea, había todas las clases, porque esto no lo dije yo, lo dijo el Ujú. maestro de mate. Ujú. Sí, es que tengo que parar mi clase de mate, que no tiene Sí. nada que ver, para hablar de estos temas con ellos, porque tienen comentarios, conductas, y tienen un alcance en esos temas que dijo que yo no entiendo cómo está pasando, ¿no? Sí. Y bueno, resulta que había una docente
Ajá. Y eso ya lo supimos cuando ya se fue ella, que se dedicaba a contarle sobre su vida de ella, su vida con su pareja, a darles datos pues innecesarios para los adolescentes. O sea, tú dices, ¿por qué un adolescente tendría que estar pensando en un poliamor? Porque un adolescente, y aparte era la maestra que les daba ética, ¿no? Y dices, ajá, era la maestra les daba como 3 materias, ética, y les daba unos talleres, así, era una psicopedagoga, ¿no? Y entonces los niños empezaban a tener expresiones como, ¿y eso dónde lo oíste? Yo los escuchaba y decía, ¿y eso dónde los...? Ah, pues en la clase con la maestra tal. Ah, ok. ¿Y qué les dijo? Y ya yo no, únicamente les preguntaba, y sí le llegamos a externar, porque mi hermana también trabajaba en la misma escuela como docente de artes, y notábamos primero pues el comentario entre ella y yo porque éramos las más cercanas, pero después empezó a hacer el comentario como entre todos, hasta que en un consejo técnico salió, ¿qué está pasando? Mientras ella estuvo, pues fue así como que, quién sabe, ella no decía nada. La primera directora con la que estuvimos sí se le informó. De hecho, el primer año que yo llegué, mi hermana detecta que les decía a los alumnos de tercero, les decía hoteles, ¿no? Métodos, y dices, bueno, entonces mi hermana le avisa al orientador que había, entonces le avisa, el orientador sube, les pregunta a los chicos, como que se hace una especie de grabación, como una declaración donde los niños pues hablan, ¿no? Dicen, no, la maestra en clase nos dice esto, que dice. Se le informa a la directora en ese entonces y ella, pues siempre su respuesta era, son adolescentes, todo malinterpreta. O sea, Son adolescentes, ajá. Es que ellos todos lo toman así. A lo mejor no fue así. Y como que ella siempre defendió a la docente, ¿no? Entonces, no se pudo hacer pues nada, no pasó nada. Después ya al siguiente año, esto se incrementó y también con los niños que entraron a primero. O sea, los niños de primerito, pues, vienen de sexto. Sí. Y al pasar unos meses otra vez. Y unos, ¿qué está pasando? ¿No? Otra vez, segundo y tercero está así, y primero ya va igual, ¿qué está pasando? Entonces ya en ese año sale primero la profesora y la directora sale por el mismo problema, por protegerla, y ya cuando ya no está la profesora, se empieza a revisar pues todas sus cuentas, su material, y se empieza a descubrir un montón pues les hacía llegar imágenes, ¿no? Imágenes así pequeñitas que ellos estiraban y bueno, eran... Muy explícitas. Sí, mucha información que ellos poseían que nosotros decíamos, es que eso no se dice en estas edades. Bueno, yo creo que ninguna, la cantidad de información y la forma en que ella lo expresaba, pienso yo que hasta en prepa, yo me remonto a mis clases de educación sexual de la preparatoria e incluso la profesora nunca lo hizo de esa manera, siempre lo hizo de manera muy profesional e informativa, informativa y de prevención. Entonces, pues ya, para entonces la profesora pues ya no estaba y se quedó así, ¿no? Pero no hubo quejas de papás o algo sobre ello. No, eso es lo extraño porque cuando había algún profesor que quería como la disciplina, que se peleaba por disciplina, sí llegaban los papás. ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y qué no sé qué? Y en ese caso particular, nunca nadie procedió. Ya después cuando ya no estuvo y nos enteramos de un montón de cosas y se descubrieron un montón de cosas, pues yo la verdad sí me tomé la tarea de revisar en el Código Penal. Y sí se configuraba un delito abuso de menores. Sí, por todo lo que ella les decía y como se define en el Código Penal, dije, no, pues sí se hubiera configurado. Tan solo con lo que contaban los niños que ella hacía y decía. En especial me acuerdo que en ese año en que ella estuvo, los chicos de tercero tenían una prisa por vivir esas experiencias. Les pregunté cómo estaba conformado el Estado, pero no recuerdo que porque estábamos viendo el tema de lenguas, y en lenguas hay que ver identidad. Cómo se conforma tu identidad, ¿no? Entonces, pues la identidad individual, la personal y la nacional, ¿no? Y cuando les pregunto sobre leyes, el Estado, qué nos identifica como mexicanos, ellos me dan respuestas pues de índole
sexual. Ujú. Y Ay, yo me nada. quedo así de, ¿cómo? Espérense. Y de ahí se suelta, les digo, a ver. Y me empiezan a decir una salta de cosas de información y les digo, ok, ¿saben todo eso? Y entonces yo les empiezo, si saben eso, deben saber sobre métodos de protección, enfermedades, síntomas, a dónde acudo, qué hago ante una agresión, cómo Ujú. configuro una agresión, eh, y todos así, no, eso, no, sí, porque si me están dando toda esa información me tienen que dar el otro lado. Claro, ajá, lo Y no, educativo. Ujú. ajá, pues del otro lado no sabían. Creo que a nadie le gustaría que a sus niños se les llenara la mente de eso, ¿no? Porque los adolescentes carecen de experiencia en el mundo, carecen de, incluso yo me atrevo a decir, carecen de malicia, carecen de Claro, conocimiento, es ¿no? propio de su edad. Sí, Ujú. porque están descubriendo el mundo, entonces no tenemos derecho a generarles esas expectativas, esas perspectivas y solos, ¿no? Pues al final es un peligro, ¿no? Sí, y se me Es hace un muy peligro. curioso, por llamarlo de alguna forma, que los papás no se hayan dado cuenta. O sea, es un clásico escenario donde nosotros como papás no nos damos cuenta de qué le están hablando nuestros hijos en la escuela, o que no platicamos con ellos y no les preguntamos qué estás viendo, qué te están diciendo, de qué te estás llenando, de qué información. Eso está también extraño. Muchos de ellos yo sí observaba, porque sí les preguntaba a veces a los chicos por sus hábitos, ¿no? Porque dormían muy tarde. Y les decía, ¿pero qué haces? Cuando llegas, o sea, cuéntame tu rutina. Ujú. Pues llego, como, me duermo, me despierto y me pongo a jugar. ¿Y la tarea? Hacia Pues, ajá, como esta parte, esta falta atención. de cuidado de hábitos. Ajá. Y muchos vivían, los papás trabajan por la cuestión monetaria Ujú. para darles lo que yo no tuve, ¿no? Sí. Eso a mí se me hace bien triste, ¿no? Maestra, apúrese porque yo no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar y dices, híjole. Entonces están solos con la abuela, Sí. eh, Con el teléfono. solos con sus computadoras, sus teléfonos y el internet y un mundo comiéndoselos, ¿no? Y que a veces Sí, hasta se eduque, el adolescente, el mismo adolescente se eduque con el teléfono, con internet, y no por nosotros, sí, ¿no? sí, yo escuchaba muchas cosas que ellos decían y pues les preguntaba, ¿no? O sea, ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo escuchaste? Y, o sea, mis preguntas iban dirigidas a saber qué iban a hacer con esa información, Ujú. ¿no? Y tristemente, pues es que es una curiosidad bien sana. O sea, ya lo vi, lo quiero hacer. Y Ajá. si te pasa esto, si aquello, ya lo pensaste. Y muchos hacen cara de, eso no me va No a me va a pasar, pasar. maestra. O sea, sí. Pues sí. Y se toma como, es que usted ya está grande. Usted no lo Sí, hizo, ¿no? Y exacto. dices, bueno, pues ya no, sí, ya en esos casos, pues es poquito lo que se puede hacer o hasta que sucede algo muy grave y ya la familia, Se lamenta ¿no? después. Ahora, algo que decían en la escuela todo el tiempo, es que hay que decirles a los niños que se valoren, que se quieran, y dices, bueno, ¿cómo les vas a hacer? En qué momento eso cobra sentido? Cuando muchos papás esperan lo mejor de ellos y se la pasan diciéndole, quiero dieces, y te ves gorda, o mira cómo te ves, o sea, todo el tiempo están recibiendo críticas, pero por otro lado tienes que quererte, tu autoestima. Y dices, es que para eso no tiene sentido. Yo abogaría por programas de paternidad consciente. Ujú. Hay que hacer y aún así no estoy diciendo que va a ser perfecto, va a haber errores, pero que tengas las herramientas de, oye, mi adolescente ya no me habla. Digo que eso es normal, ¿no? Propio de los adolescentes de te odio y te cierran la puerta y dices, bueno, una o dos veces en su adolescencia lo van a hacer porque pues es propio de las hormonas, los arranques, en fin. Pero perder la comunicación con tu adolescente es Ay, muy grave. Que no sí. te hable, que no sepas quiénes son sus amigos, qué está haciendo, que no tengas acceso a su vida personal, no esta parte de mi control parental, y sé a quién le mandó WhatsApp a las 10, no. No. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te dijeron? Esos cambios de carita, ¿no? ¿Por qué estás triste? Vente, vamos a acostarnos, vamos a llorar, ¿quieres llorar? Vamos a llorar, vente. Y luego ya me platicas qué te pasa.
O sea, esa parte no hay. por el tiempo. Entonces yo decía, sí, y Seguro. porque los papás, yo quiero un hijo bien, y dices, pues sí, pero más que felices y llevarlos al centro comercial, también hay que entender cuando se quiebran. Aunque a ti se te haga tonto, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir mal porque te digo eso? Pues él se sintió mal, pero Sí, escúchalo y atiéndelo por qué. Eso que hacían de los talleres de papás, que se ajá. implementó en muchas escuelas públicas, ¿no? Escuelas Sí, para sí, padres. sí. Por ejemplo, yo una vez fui a un taller para padres en la preparatoria de mi hija, pero también no están bien hechos. A mí se me hizo tan aburrido. Dije, ¿en serio para esto perdí tantas horas? O sea, esto no es un taller de padres. Se me hace a mí como que, porque también las dinámicas que a veces aplican para los profesores en los consejos técnicos, Ajá. como que dicen, vamos a hacerles, pues la escuela decía, vamos a jugar. Y había muchos que no nos gustan los deportes, pues se te obliga, usted también juegue, ¿qué tiene? Y yo así de, pero yo no sé cómo cachar la pelota, ¿no? Yo les echo porras, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final dices, ¿y cuál fue el objetivo? ¿Cómo? Ajá, yo también percibo que en estas actividades de índole emocional, Ujú. no, a veces no siempre hay una dirección. Simplemente, yo no sé si al psicólogo se le ocurre y dice, bueno, vamos a ver. Y no Así debería de, como visito a lo mejor, pues tiene que existir un taller de padres, ya mételo, lo que sea. Así sí, tú parece. ahí avientes un rollo, ¿no? No, Ajá. yo pienso que debería centrarse en un tema y generar pues una parte informativa y una parte donde el papá trabaje y se haga una parte de reflexión, ¿no? Bueno, se me hace una idea así. Ajá, sí, 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 Y sí. se escuche, porque no te escuchan, ¿no? Sí, ya te lo dije, ya vete a tu casa, ¿no? Es que debe haber un propósito, pero a veces parece como que ese tipo de herramientas no cumplen su objetivo. Debe de ser eso muy cuidadoso y a veces no se revisa, o no sé, o tal vez como comentas, pues tiene que existir y ya, mételo de relleno para que se diga que sí, sí se cumplió y ya. Ya para ir finalizando esta entrevista, has tenido alguna experiencia con padres de familia, mamá, papá, algún reclamo o algo que te diga, ay, es que también esto pues, no está bien? De alguna forma me está reclamando algo que a lo mejor debió trabajar en casa. ¿Te ha sucedido algo así? Una mamá que yo decidí ponerle un 8 a la niña Ujú. porque yo dividía los proyectos y la carga de numérica en las etapas, ¿no? Y en Ok. la etapa en la que ella, en la etapa que requería trabajo, aunque la niña se presentó, no trabajaba. Y Mm, sí, pues se veía en sus archivos y todo, ¿no? Digo, los archivos de Google compartidos te permiten ver quién escribió qué y en qué sí. día. Entonces yo consultando con su equipo, porque era un trabajo en equipo, les digo, oigan, esta niña sí así como, o sea, también pedí consideración del equipo, ¿no? Sí. Me dijeron, no, pues póngale 8. Entonces, a consideración de todos, le pusimos 8. La mamá, no, ¿por qué le pone 8? ¿Qué le pasa? Para esto, la niña, cuando se presenta al proyecto, que era una exposición, esos días, la niña le dio asma. Ok. Entonces, la molestia de la mamá era, mi niña tuvo asma y usted no lo está considerando. Y le dije, no, Mm, ese 8 fue a consideración del equipo y pues, las muestras están de que cuando tuvo que trabajar, ella no trabajó. no lo hizo. Y la mamá me responde, ¿y por qué no me dijo? Pues avíseme. Y la escuché, ¿no? Todo lo que me dijo, pero ese fue, digamos que es lo que yo recuerdo que ella me reclamó. ¿Por qué no me dijo, no? Y le digo, es que la niña es una adolescente. Y yo hablé con ella, o sea, yo sí le indiqué, tienes que trabajar. Y le dije, tiene que dejarla que ellos tienen que aprender a negociar, a hablar y a responder. Yo no la estoy reprobando. Le estoy poniendo la calificación justa. Ujú. No, pero es que usted no entiende como usted. Bueno, total que al final yo le expliqué a la mamá y la mamá terminó entendiendo, ¿no? Le digo, la niña es responsable, pues está en cambios, yo no la voy a estar molestando a usted porque ella no trabaja 3 días, también se me hace innecesario y también está en una etapa en la que ella debe aprender a asumir sus Sí, consecuencias. Por responsabilidad. eso por eso no le avisé, porque ya no es una niña. Y ya como que eso le hizo pensar a la mamá y Entendió. pues y ya.
con eso se cerró el capítulo. Digamos que ese fue el único, pero así situaciones como graves, no, al contrario, siempre pues he tenido experiencias muy gratas, mucho agradecimiento. Y digamos que he sido muy feliz siendo docente hasta este año, que me tomé una pausa justamente por esta situación, que me ha llevado a entender que ahora sí no soy yo, es del sistema, ¿no? Ajá. Y pues hasta qué grado te puede romper, ¿no? Sí. Una falta de atención, un sistema que beneficia solamente la cuestión económica, donde la educación no importa. Digamos, este ha sido mi año de pausa, ¿no? Muy bien, maestra. Pues se nos pasó el tiempo volando. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. Pues, bueno, muchas gracias por el espacio. Este, A ti. Me gusta mucho, a mí, ay, gracias. Pues a mí me gusta mucho platicar sobre estos temas. Digo, últimamente ya no me he animado mucho porque tengo muchas cosas que terminar personales, pero sí anteriormente me gusta hacer difusión y divulgación de contenido de libros y así, porque considero que, siempre les he dicho, ¿no? Si vas a acostarte una hora viendo una red social, al menos sigue redes sociales que te dejen algo. Porque eso a la larga va generando conciencia y preocupación, ¿no? Tengo que apagar la luz, gastar menos agua, no tirar cuando miras el impacto, ¿no? De los actos humanos. Entonces yo siempre les digo eso, ¿no? Ustedes sean chismosos, ese es mi mensaje, sean chismosos y metiches. Ese es el mensaje. Siempre estar Sí. aprendiendo, no apagar sus cerebros y mantenernos atentos al mundo, Sí. para no convertirnos en entes pasivos y solamente recibir, ¿no? Sino ser parte del cambio, de la solución y nunca del problema, porque es una decisión personal. Sí. ¿Voy a ser parte del problema o voy a ser parte de la solución? Si no del cambio, al menos de la contención, ¿no? Que genere una mejoría. Sí, exactamente. Sí, esa es la idea. Ok, Sí. maestra, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartir estos conocimientos y experiencias. Y allá en casa, ya saben, sigan compartiendo este contenido para que esta voz docente llegue cada vez más lejos. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.